están? Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esto que es QWERTY, el programa de tecnología, internet, gadgets, videojuegos y lo que se nos ocurra relacionado con el mundo digital de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y es en verdad un placer que nos vuelvan a acompañar como cada semana, ya sea que nos estén escuchando a través de la frecuencia 105.7 de FM o a través de nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en alguna de las redes sociales donde treparemos noticias y el video de esta emisión del día de hoy. Recuerden que a mí me encuentran en Twitter como @échame un tweet y estaré encantado de que me echen sus tweets con dudas, preguntas o comentarios sobre las noticias que estaremos comentando el día de hoy. Y también la cuenta de esta estación en la misma red social es @QWERTY_live, así como en vivo en inglés, y será un placer también leerlos por ahí. Y aprovecho pues para presentarles a nuestro invitado del día de hoy, quien es un experto en detectar las noticias falsas que últimamente pululan en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, pero ya también en Instagram y en TikTok empezamos a ver cómo actores maliciosos y otros más bien despistados empiezan a dispersar información falsa, y hoy es más relevante que nunca ser capaces como ciudadanos de detectar esta información falsa y encontrar fuentes fidedignas, valiosas de información y noticias sobre lo que ocurre en el mundo y actualmente en México. Él es Luis Roberto Castrillón, él es director de El Editor de la Semana, colaborador del sitio verificado.com.mx y pues una persona ya con toda la experiencia del mundo como periodista, años encontrando pues justamente esta información falsa que no empezó en las redes sociales, no empezó en el internet, ya nos contará él, pero justo nos va a platicar a lo largo de esta hora pues cómo ser ciudadanos más conscientes, no compartir esta información, cómo identificarla y cómo encontrar fuentes más verificables. ¿Cómo estás, Luis Roberto? ¿Nos escuchas? Saludos. Les escucho muy bien, muchísimas gracias, Diego. Un saludo enorme a todo tu auditorio en Reactor. Me da muchísimo gusto que gracias a la tecnología, que es lo que por ahí se dice a veces nos está separando, hoy en medio de esta crisis sanitaria nos está permitiendo conectarnos, nos está dando las facilidades para poder comunicarnos, platicar pues, de estos temas en los que ando metido y otros que a la gente les interesa mucho en el momento. Buenísimo, pues de una vez para que la gente te empiece a buscar en Twitter, los que sean curiosos, quieran aprender un poco, ¿dónde te pueden encontrar en esta red social o en cualquier otra que nos puedas compartir? Mira, mi base, porque de hecho ahí nació el proyecto, es Facebook. Pueden encontrarme como Luis R. Castrillón en mi perfil, y está ya también la fanpage que acabo de abrir apenas hace poco, ya que creció el número de seguidores afortunadamente. Que es igual Luis R. Castrillón, o la pueden buscar como El Editor de la Semana. En Instagram es @El Editor de la Semana y en Twitter es @LR Castrillón. La neta, debo reconocerlo, está súper acelerado para alguien de mi edad. Entonces necesito, claro, no les voy a negar que ya ando buscando asesores jóvenes para que me digan cómo poder entrarle y aprovecharla también, ¿no? TikTok te refieres, ¿no? Porque se cortó un poquitito. Sí. Sí, a mí sí, no. TikTok es la que es más complicada. A mí no creas, a mí también me intimida bastante, y de por sí te quitan tanto tiempo las otras redes sociales. Digo, te estoy pegado a Twitter todo el día, ahora métete en esta otra nueva red social y no lo vas a poder hacer bien. Pues a lo mejor me dedico al 100% a Twitter y a mis videojuegos, y con esto es suficiente para estar inmiscuido en el mundo digital, ¿no? Así es. Bueno, pues, ¿qué te parece si ya le entramos directamente a nuestra sección inicial, que es de noticias? Y pues vamos a entrarle con algo que tiene totalmente que ver con lo que nos vas a platicar más adelante, porque resulta que en Reino Unido verdaderamente se armó una confusión de esas terribles, y nos muestra, creo que es un claro ejemplo del daño tangible que puede tener la desinformación, sobre todo cuando tiene una intención maliciosa en la actualidad. Resulta que se juntaron los principales proveedores de servicio de telefonía móvil en Reino Unido y tuvieron que sacar un desplegado pidiéndole a la gente que por favor, se lo suplicaban atentamente, no le prendieran fuego, no le echaran gasolina y encendieran un fuego en sus torres de telefonía. Y uno se preguntará, bueno, ¿a quién se le ocurre de repente ir por la calle y lanzarle a un poste, a una antena, un cóctel molotov o gasolina o alcohol? ¿O por qué lo están haciendo? Bueno, pues resulta que algunos personajes extraños de la internet comenzaron a diseminar información obviamente falsa de que había una especie de relación entre las nuevas torres de telefonía 5G que ofrecen esta nueva conectividad de alta velocidad y la dispersión del COVID-19. Es decir, que de alguna manera las redes inalámbricas 5G
que disminuía nuestro sistema inmune, así de ilógico y absurdo, y eso podía aumentar las posibilidades que teníamos nosotros o cualquier persona, al menos allá en Reino Unido, de adquirir el COVID-19. ¿Qué mayor ejemplo de lo dañino que pueden ser la desinformación, las noticias falsas hoy en día, ¿no, Luis Roberto? No sé si tú tenías precedente de un ejemplo tan claro de cómo la gente puede creerse algo absurdo desde mi punto de vista en internet y actuar en consecuencia, ejerciendo un daño real en el mundo real. Afortunadamente estamos hablando de infraestructura, pero aún así infraestructura crítica, y más aún en estos momentos, y no estamos hablando de una persona que falleció o que fue de alguna manera discriminada o golpeada, pero aún así gravísimo, ¿no? Sí, creo que es un muy buen ejemplo porque además es un cruce. A mí cuando leí la nota me dio risa porque hace poco platicaba yo con una amiga y me decía, estábamos jugando hagamos escenarios apocalípticos, ¿no? Es decir, estamos en medio de una crisis sanitaria difícil, pero decía, vamos a exagerarlo y hacer escenarios apocalípticos. Y ella me decía, imagínate un escenario apocalíptico, brinca y de alguna manera se transmite a través de los teléfonos móviles. Pero de alguna manera está relacionada con este hecho que está ocurriendo hoy en Inglaterra, en el Reino Unido. Caos, pero bueno, este intento de sabotear las instalaciones de telecomunicaciones para telefonía móvil, creo que es un ejemplo muy específico de las consecuencias que puede tener una información engañosa o falsa. En este caso, como bien dices, y habría que recapitular un poco, porque desde que se da a conocer, que nos enteramos por ahí de mediados de enero ya en el resto del mundo, no se sabía tanto todavía de diciembre y el principio de enero, que había esta enfermedad que había brotado en China y que ya estaba empezando a meter en problemas a la población del gigante asiático, ideas de conspiración que siempre se presentan, una crisis y hay una incertidumbre entre la población sobre las posibles causas de este fenómeno o de esta situación de crisis, ¿no? Y más adelante hablaré de este asunto de la incertidumbre. Entonces empezaron a crear todas estas ideas y una de las que empezó a tener más virulencia, porque ya no me gusta decir viralización, sino virulencia en términos de lo dañino, fueron videos en YouTube que decían en dos líneas, ¿no? Que por una parte era Estados Unidos que había sembrado el virus en China para detener el mercado chino, sobre todo por el asunto de la tecnología 5G en telefonía móvil y a distancia, ¿no? Y por otro lado había otra que decía que era al revés, que era el gobierno chino el que había fabricado el virus, pero se les había soltado sin querer en su propio territorio y que tenía que ver con su conflicto por el mercado internacional de tecnología móvil con Estados Unidos, ¿no? Es decir, ya no sabemos quién de los dos fue culpable con estas hipótesis de conspiración, pero las dos están presentes. Y de alguna manera estas creo que han ido derivando en diferentes situaciones hasta llegar a esta conclusión. ¿Y cuál es el punto crítico en esto? Que como lo estamos haciendo justo ahora, esta entrevista está ocurriendo gracias a la telefonía móvil, gracias a que tienes un dispositivo móvil o una computadora y yo estoy transmitiendo desde mi teléfono móvil. Pero vamos a pensar más allá de lo entretenido o informativo que pueda hacer esta entrevista, o lo lúdico que es jugar en línea, o lo lúdico, acá kinky, que puede ser hacer sexting y otras cosas a través del teléfono, ¿no? Quitemos todo eso y pensemos en una situación de emergencia en la que una persona que vive solo, que está, vamos a exagerarle tantito la nota, que está entre los grupos de riesgo de COVID-19 y empieza a sentirse mal y empieza a sentir los síntomas graves. Es decir, no solo estos que nos van a tocar probablemente la mayoría y que probablemente no nos hagan mucho daño, nos van a hacer sentir mal un buen rato, pero hasta ahí. Y no, esta persona está entre los grupos de riesgo, vamos a ponerlo además, tiene diabetes, tiene hipertensión y tiene problemas hepáticos y tiene más de 50 años. O sea, pongámoslo así en el escenario de... El cóctel perfecto. Se nos va a ir. Y se empieza a sentir súper mal, empieza a tener esta cuestión de dificultad respiratoria, el dolor en el pecho, que es la primera señal de, ojo, aquí sí te está pegando grave, hay que llamar a las autoridades sanitarias. Y lo primero que hace en esa sensación de asfixia es agarrar el teléfono
a unos cuantos kilómetros alguien está empezando a destrozar o lleva a mitad de destrozada la siguiente torre donde hace pin su teléfono antes de seguir el camino para llegar a la central desde donde se distribuye a los servicios de emergencia. Y entonces ya su llamada ya no puede salir. Sí, no, por eso decíamos, es infraestructura crítica y es gravísimo lo que ocurre, más en los momentos en los que nos encontramos. Y bueno, ojalá que el darle difusión a estos absurdos nos permita ser más conscientes del daño que puede haber a veces en algo tan simple como reenviar ese meme, o supuesto meme, o esa supuesta nota a través del grupo familiar de WhatsApp. Y digo, como muchos han discutido, ya lo hablaremos más al ratito, no es esto también de, ay, eso solo lo hace mi tía o mi tío, el Juancho ahí en el pueblo. No, papá, o sea, todos nosotros en algún momento, hasta los que nos dedicamos a los medios, hemos encontrado una nota y que de repente decimos, ay, lo voy a compartir, voy a ser el primero en dar la nota, y de repente te cae el 20 de, oye, nunca revisé dónde venía la fuente, nunca revisé si efectivamente hacía sentido con respecto a otras noticias o información. Entonces, pues creo que esta es la lección para todos, ser más precavidos. Ya ahorita en un ratito más, ahorita que terminemos nuestra sección de noticias, Luis Roberto nos dará, ahora sí, todos los consejos paso por paso para no caer en la trampa de las mal llamadas fake news, de la desinformación en línea. ¿Te parece, Luis Roberto, que pasemos a otra nota que me pareció muy interesante? Adelante. ¿Qué tan videojugador eres? La neta, ¿te gusta entrarle ahí a los videojuegos? ¿Le has entrado al Nintendo, al PlayStation, al Xbox o nada de eso? Me van a cortar ahorita, no soy tan fan de los videojuegos, nunca lo fui. Y me tocaron, tengo 47 años, entonces me tocó hasta de aquel teléfono que solo tenía 2 botones. Claro. Los conozco, estoy interesado en ellos más un poquito como desde la parte periodística también, de cómo son un fenómeno que me parece muy atractivo, me parece que puede ser también muy educativo. Claro. Y que además me llama mucho la atención cómo dejó de ser de un público infantil y se convirtió también en una herramienta de entretenimiento de un público adulto. Tengo amigos que se juntan solo a jugar juegos de video, que tienen más de 30 y tantos, 40 años, y luego me dan risa porque digo, no se van a tomar las chelas o algo más, ¿no? Se juntan en casa de alguien. No, el Mario Kart, el Mario Kart y el FIFA, no, papá, y el Call of Duty, espérate. Oye, pues hoy tenemos varias noticias relacionadas al mágico y maravilloso mundo de los videojuegos, porque ahora justamente en este momento de aislamiento, pues se han vuelto efectivamente para muchos el escape favorito para pasar el tiempo, y muchos de los que somos más aficionados duros, pues estamos emocionados porque se avecina ya la salida y el anuncio oficial de la nueva generación de consolas, es decir, los nuevos equipos, las nuevas consolas por parte de Microsoft y por parte de Sony. Y Sony había estado como muy silencioso, decían que se iban a presentar algo, pero de repente empezó lo del COVID, entonces unos ya estaban pensando, se me hace que ya no va a salir este año, van a anunciar un retraso. Pero afortunadamente el día de ayer nos sorprendieron a todos y todas y lanzaron ahora el diseño final del nuevo control de su consola PlayStation 5, que a muchos les recuerda pues un Stormtrooper de Star Wars, porque por primera vez combina 2 colores, es negro con blanco, y si son fanáticos de Star Wars van a decir, eso se parece a los clásicos soldados del Imperio, pero además incluye un par de tecnologías interesantes. Una que la verdad me suena demasiado parecida a lo que conocemos como HD Rumble para aquellos que tenemos una consola Nintendo Switch, que es esta capacidad de que la vibración de los controles tenga diversas intensidades funcionando al unísono, y eso haga que pues la respuesta vibratoria del control sea más realista, o que pueda simular interacción con ciertos objetos de una manera más realista, ¿no? En los juegos de Nintendo, por ejemplo, hay unas interacciones en donde simula que es como una cajita con una piedrita adentro, entonces tú giras el control y sientes como si efectivamente adentro del control hubiera unas piedritas o canicas. Interesante, la verdad, pero nada revolucionario a esta nueva tecnología de parte de Sony, de su nuevo control. Le están llamando Haptic Feedback. Me suena más que es como el HD Rumble del Nintendo Switch. Pero otra cosa interesante es que los gatillos, que son los botones que utilizan generalmente para los juegos de primera persona como disparadores, para disparar nuestra arma, también tienen una resistencia. Entonces dicen que esto va a ser interesante. Por ejemplo, si en un videojuego estás con un arco y una flecha, el gatillo va a ejercer cierta resistencia similar a la de la cuerda de un arco de madera, y que eso pues va a ser
hacer que la experiencia sea más inmersiva. Díganos si a ustedes les gusta o no el nuevo control de la PlayStation 5. Para aquellos que estén viendo esto en nuestras redes sociales, podrán ver ahí la imagen. ¿Les gusta o no les gusta? Encantados de saber su opinión y discutirlo en este espacio. Y Luis Roberto, pues tú decías algo que es muy cierto. Ahora esto de los videojuegos se ha vuelto pues ya no solo una cuestión de niños, sino no solo de adultos y de adultos con mucho dinero, sino que se ha vuelto una verdadera industria. Y este tema del aislamiento por el COVID-19 lo único que ha hecho es maximizar el negocio multimillonario que ahora son los videojuegos. ¿Tú sabías, Luis Roberto, que pues muchas ligas, la de fútbol europeo, la Champions, la Liga Mexicana, la Liga de Básquetbol, suspendieron actividades? Si estabas enterado, ¿no? Bueno, entonces imagínate ahí los dueños de los equipos de fútbol, pero sobre todo las famosas televisoras, poniendo el grito en el cielo, y lo mismo en Europa y lo mismo en Estados Unidos con la NBA. Pues resulta que se les está prendiendo el foco y los videojuegos, otra vez infantiles, ahora se están volviendo el rescate de la industria del deporte. Y te pongo 3 ejemplos. Los Soles de Phoenix, este equipo de básquetbol, fueron los primeros, al parecer, a los que se les ocurrió decir, oigan, pues se suspendió el torneo de básquetbol. ¿Qué hacemos? La gente está urgida de básquetbol y nosotros no estamos jugando, no estamos yendo a los estadios. Pues alguien de su equipo dijo, oye, ¿y si ponemos a nuestros jugadores profesionales de básquetbol a jugar básquetbol en el videojuego oficial de básquetbol NBA 2K20, el NBA 2020, digamos, era la traducción? Dijeron, oye, pues va. Oye, y si la televisora, si lo transmite en vivo, oye, pues va. Y resulta que hay toda una audiencia y un público ávido de seguir viendo básquetbol. Y ahora pues ya se hizo, digamos, una tendencia que no solo la NBA, sino otras ligas mundiales de otros deportes están diciéndole a sus jugadores profesionales: papá, estás en tu casa, felicidades, qué bueno que estás bien, agarra un control, desquita tu sueldo, los patrocinios ahí están, las televisoras ahí están, solo que ahora tú vas a representarnos virtualmente. No solo lo hizo la NBA con los Soles de Phoenix, también se dio a conocer que la ESPN ya transmitió 12 horas de lo que se conoce como eSports, o deportes digitales, el pasado 5 de abril, incluyendo también competencias con corredores profesionales de la Fórmula 1, pero jugando el videojuego oficial de simulación de la Fórmula 1, de la Fórmula 1, ya estoy juntando la ONU con la Fórmula 1, sería muy chistoso eso. Y ya por último, para callarme, Luis Roberto, ¿tú a qué equipo de fútbol mexicano le vas o no te gusta el soccer? Híjole, pues es que no soy tampoco, te digo que me van a matar, no soy un geek, tampoco soy un fanático de los deportes, leo, estoy enterado, pero tampoco soy, es como, voy a decir, mis pasiones en realidad pasan más por el asunto de la música y del cine. No, está perfecto. Estás perfecto, estás acá en Reactor, es maravilloso que te guste la música. Te quería comentar algo que me parece muy interesante, porque tiene que ver con un tema en el que me muevo y también me apasiona, ¿no? Que es el mundo de las telecomunicaciones. Realmente como periodista y como comunicador me interesan mucho. Y esto que mencionas de estas estrategias que están desarrollando los clubes de diferentes deportes lleva a un nuevo nivel de reinterpretación y de resignificación del deporte. Y voy a pensar ahorita en un ejemplo burdo, ¿no? Quizás si entendí bien. Entonces resulta que, por ejemplo, le pueden decir, no sé, a Cristiano Ronaldo, por hablar de alguien muy, muy famoso, que gana muchísimos millones de euros y que juega muy bien al fútbol. Digo, los expertos seguramente me irán a decir que no, que es mejor otro, pero es un buen jugador de fútbol. Y entonces resulta que él tiene que jugar en su casa con su avatar en el juego de video de FIFA, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, lo que no sabemos, bueno, yo no lo sé, es que tan equiparable sea el talento de Cristiano Ronaldo en la cancha con su control de un juego de video. Exactamente. Y entonces quizás todos estos héroes que tenemos o que tienen los aficionados a los deportes están jugando en su casa, representándose a sí mismos, y no están jugando tan bien probablemente, ¿no? O sea, es decir, quizás CR7 no sea tan buen goleador en el juego en el juego de video como lo es en la cancha, pero nos da eso, una resignificación también de los personajes, ¿no? Y nos permite entender esa otra parte más humana que ocurre fuera de la cancha y que no la quiero mezclar con el asunto de fake news o desinformación, pero que sí nos da una perspectiva distinta cuando vemos algo a través de un medio. Y sí tiene que ver finalmente con el asunto de desinformación, ¿no? Creo que desde ahí es donde lo quiero ligar. De que hay una cosa que es lo que ocurre en las pantallas, hay un elemento
siempre de una narrativa específica en lo que ocurre en las pantallas o en lo que leemos o en lo que nos envían a través de un mensaje, sin importar qué plataforma o red social sea, y lo que realmente ocurre en la realidad, ¿no? Es decir, esta figura deportista que en una cancha tiene un cierto nivel de desempeño gracias a lo que hace ahí, en otro escenario es otra cosa, ¿no? Y creo que, siguiendo la analogía, eso es lo que pasa con la información también, dependiendo en qué plataforma la veamos, cómo sea narrada y qué datos le añadan o le quiten, es como vamos a tener una percepción distinta. Claro, y no te angusties si no te gusta el fútbol, papá, yo estoy peor, yo le voy al Cruz Azul, entonces peor que eso no se puede estar. Bueno, pero te lo preguntaba, ¿verdad? No, ahí déjalo, no me agarres como piñata. Lo que te iba a decir es que, pues ya se les ocurrió hacer lo mismo en la Liga Mexicana, para que vean que sí se puede innovar hasta en México, y acaban de anunciar la E-Liga MX, que se jugará en las consolas PlayStation y que justo emulará o será un espejo de la temporada regular de fútbol, es decir, se van a enfrentar los mismos equipos en las mismas fechas que en el torneo regular, normal, real, pero ahora será en el FIFA 20 este videojuego. Jugarán 1 contra 1, un jugador de un equipo del Cruz Azul, del América, de las Chivas, contra un jugador del Tigres, del Monterrey, de los Tecos. Creo que Tecos ya ni están en primera división, ya no sé dónde están los Tecos. Cada tiempo durará 6 minutos. Como les decía, es un espejo del calendario de la Liga MX. Se va a transmitir en televisión. Eso me vuela los sesos, Luis Roberto, porque lo que tú decías también, cómo cambian los tiempos y las audiencias. Yo no me imagino a mi papá de repente el sábado y le va a prender a las 5 y en lugar de ver al Cruz Azul jugando contra el América en el Estadio Azul, va a haber una transmisión de un videojuego. Me vuela un poco los sesos. La consola oficial para el torneo será la PlayStation y los jugadores, obviamente, jugarán desde su casa. Yo no sé mucho de fútbol, como te decía, porque le voy al Cruz Azul, pero ya sacaron inclusive la lista de los jugadores que representarán a cada equipo. Por ejemplo, del Cruz Azul serán Jonathan Borja, Santiago Jiménez y Lucas Pacerine. Del Necaxa, Daniel Álvarez, Carlos Guzmán y Jairo González. Del América va a ser Giovanni Dos Santos. Hay un buen ejemplo de lo que tú decías. Veremos si Giovanni la mueve igual en la virtualidad que en el mundo real. Nicolás Benedetti y Santiago Cáceres. De Tigres, Nahuel Guzmán, Julián Quiñones y Paco Venegas, etcétera, etcétera. La lista es larga. Todos los equipos profesionales de la Liga MX le van a entrar a esta nueva liga virtual. Vaya que son otros tiempos, Luis Roberto, como decían muchos, pues el planeta ya no va a ser el mismo, ni siquiera los deportes y el ocio va a ser el mismo después de esta emergencia mundial, ¿no? Oye, Diego, fíjate una cosa aquí interesante también en ese nuevo esquema. ¿Quiénes van a ser los directores técnicos o los entrenadores de estos jugadores en este nuevo esquema? O sea, digamos, el director técnico que está en la cancha, que es el experto en el balompié, pues probablemente ahí no pueda hacer mucho. Pero entonces me imagino cómo llaman a un experto en el FIFA 20 y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a contratar para que le des unas clases, un entrenamiento súper básico a Giovanni, ¿no? Y entonces va este chavo, este señor o chica, que sea, ¿no? Sí. Mujer o hombre, y va a sentarse con Giovanni Dos Santos a entrenarlo para que juegue todavía mejor, porque imagino que todos los jugadores que están en esa lista han de haber alzado la mano y dicho, bueno, yo sé un poco o yo soy muy bueno. Sí. Y se van a aventar, pero debe ser también padrísimo imaginarte eso, decir, bueno, a ver, sí, espera, eres muy bueno, pero te vamos a poner acá a esta chava que es buenísima, que es campeona regional o nacional. Y te va a dar clases a ti. Güey, ¿no? Entonces, aguanta, escúchala y síguela. Porque luego te va a ver el público en televisión, o sea, y sabe quién es el que está jugando. No sé, ¿cuándo empieza esto, Es una buena pregunta. Tengo entendido que ya a la brevedad estará dando inicio la E-Liga MX. Creo que ya este fin de semana es el primer partido. Pues estaremos atentos para echarle un ojo y apoyar ahí a nuestra escuadra. Digo, perdón por exagerar, claro. Pues sí es histórico. O sea, creo que también para quienes hemos jugado videojuegos toda nuestra vida, el ver un videojuego tomar el espacio aéreo de las ondas hertzianas del Estado mexicano y de repente estar en los canales de todo México, sí me sorprende muchísimo y creo que sí es algo verdaderamente histórico. Y pues bueno, ya veremos el viernes 30 de abril. Es el primer juego entre el Necaxa y Rayados de Monterrey a las 2 de la tarde. Eso en serio hay que verlo. Creo que esto es algo importante y a mí me gusta mucho decirlo. Yo nací en el 73, ya tengo mis añitos encima.
Y entonces me ha tocado, siempre me he considerado afortunado, y creo que también eso derivó en mi trabajo, en que he visto pasar formatos, ¿no? Me tocó desde conocer un acetato, no un disco de vinil, sino un acetato, un más grueso. Sí. Aquellos cassettes grandotes que se llamaban 8 track, que solo traían 8 tracks, por eso era el nombre. Los cassettes de cinta magnética, cuando los conocí, se llamaban cassette compacto, porque era como la versión del 8 track más pequeño, y de ahí, bueno, hasta la fecha. Y me impresiona mucho cómo esta transmediatización, este paso de los contenidos de una plataforma a otra, y cómo al mismo tiempo se distribuyen en diferentes plataformas de manera simultánea, con distintas narrativas o ajustadas a cada plataforma, ha ido evolucionando. Creo que esto es un paso también gigante en términos de adaptación de los medios, ¿no? Sobre todo del elefante que serían los medios tradicionales. Este elefante que son los medios tradicionales recurre a estas plataformas más individuales, más personales, y las toma, pero sin quitarles esa personalización, porque lo que dices es que vamos a tener al jugador de fútbol profesional convertido en jugador profesional de juegos de video para poder dar puntos a su equipo, y eso se va a comercializar y eso le va a dar ganancias a las televisoras. Vamos a ver qué tal la audiencia del fútbol, los fanáticos del fútbol, cómo lo van a retomar, pero también me parece un fenómeno interesante en términos de la respuesta que ellos van a tener hacia eso y de cómo van a animar a sus jugadores. Y no quiero imaginarme las pláticas posteriores, es decir, entre alguien que sea fanático de un equipo de fútbol, aficionado a los videojuegos, y entonces tenga dos perspectivas para analizar qué fue lo que pasó en la cancha virtual, por qué ganaron o perdieron, ¿no? Además, aquí el asunto del arbitraje pues ya no va a ser un elemento para decir, usted vendió, lo compraron o le regalaron el partido. Ya no está. Luis Roberto, ahí te va tu primera investigación periodística en el mundo del fútbol virtual, el antidoping. ¿En qué momento se les va a hacer el antidoping? ¿Qué tal si salen ahí con 5 tequilas encima y nadie se va a dar cuenta porque están en sus casas? Se nos está acabando el tiempo para las noticias, Luis Roberto, pero podemos dar un par rápidas más. Pues Jack Dorsey abrió la chequera y dijo, oigan, yo no me quiero morir sin haber visto que mi dinerito que me he ganado con tanto esfuerzo no está haciendo algo para cambiar el mundo, y anunció que va a donar $1 billón, es decir, 1,000 millones sería acá en México de dólares, 28% de toda su fortuna, para iniciar una suerte de organización que en un principio va a ayudar a combatir obviamente todas las afectaciones derivadas del COVID-19, y que luego migrará, ya que hayamos terminado esta etapa tan complicada, cambiará a apoyar la educación y la salud de las niñas y mujeres, y a promover la implementación del salario básico universal. Es decir, se une a estos grandes filántropos del mundo digital que hicieron sus fortunas en el mundo digital, como Bill Gates en su momento. Abre la chequera y dice, pues ahora es el momento en que yo quiero que todo el mundo sepa que estoy donando $1,000 millones para luchar contra el coronavirus. Ya veremos también Mark Zuckerberg en su momento usó parte de su fortuna para crear una organización también para temas de caritativos. Y pues bueno, mucha gente cree que en realidad lo que acaba de hacer Jack Dorsey significa un poco más, porque es una fracción importante de su fortuna. Yo ya me quedé en el tintero con muchas noticias, Luis Roberto, pero ya sabes cómo es el tiempo acá en la radio y en los medios, se nos está acabando. Pero te invito a que te quedes con nosotros y que se queden con nosotros las personas que están escuchando esta emisión, porque en un ratito más, después del corte de la media, vamos ahora sí a decirles cuáles son los pasos básicos fundamentales para que no caigan en la trampa de la desinformación y las noticias falsas. Quédense en Reactor 105, yo soy Diego Mendiburu y esto es QWERTY, regresamos. Y estamos de vuelta en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y llegó el momento de la entrevista, en donde vamos a hablar con un personaje que en esta ocasión nos va a hablar mucho a detalle, además, sobre el tema de la información falsa, los que se conoce como fake news, pero sobre todo cómo podemos nosotros ser más críticos y detectar estas notas que tratan de engañarnos antes de ser víctimas y andarlas compartiendo por ahí con nuestra familia y causando probablemente cosas graves si es en verdad una noticia
noticia que busca causar un daño. Tenemos del otro lado de la línea a Luis Roberto Castrillón. Él es director del Editor de la Semana, colaborador de verificado.com.mx, periodista experto, verificador de datos, verificador de información, fact-checker, como se le conoce muchísimas en gracias, inglés. ¿Cómo estás, Luis Roberto? Saludos. Un saludo a todo tu auditorio y pues adelante con las preguntas. A ver, empecemos con lo básico. Si pudiera ver los 10 mandamientos de cómo no caer en la trampa de las noticias falsas, ¿cuáles serían? Si mañana alguien me envía por WhatsApp un meme, una noticia que dice el gobierno miente a este respecto, ¿cómo le hago para saber si es falso o no? Los voy a ir locurando ahorita, ¿no? Vamos a hacer el clásico. Bueno, 10, 5, ¿no? Y ahora, las siguientes recomendaciones. Número 1. Revisa la URL, es decir, la dirección de donde viene el sitio web, de donde proviene ese contenido que te compartieron, ya sea a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter o de alguna otra plataforma o red social en la que estás. Entonces, revisa eso. ¿Por qué? Porque muchas veces quienes generan la información falsa lo que hacen es crear copias, incluso con sitio web montados y todo, completitos, copias de medios que tienen reconocimiento o prestigio, dependiendo por país y zona, ¿no? Entonces podemos ver copias de distintos periódicos, poniendo una nota que sea completamente falsa. Entonces revisemos eso. Luego, otra cosa, los titulares, los encabezados. Siempre los encabezados tienden a ser sensacionalistas y a buscar tocar dos emociones específicas. La indignación que tendríamos ante algo, o la fascinación o gusto que nos da la noticia. Se mueve en ese término muy, muy paralelo y muy diametral de lo que nos molesta o nos indigna o lo que nos agrada o nos gusta. Generalmente los títulos tienden a ser así. Segundo, en el cuerpo de la nota hay que buscar siempre que haya un declarante. Estos declarantes tienen que estar plenamente identificados con nombre y cuál es el cargo que ocupan en una institución o empresa o asociación o lo que estén representando, ¿no? Ese sería otro dato. Sí. Claro, porque luego dicen, se rumora, ¿no? Dicen, circula. Luego, otro dato, ¿no? O cosa que pudiéramos hacer es identificar el tipo de lenguaje. La redacción periodística tiende a ser muy esquemática. Incluso cuando la tratamos de hacer muy entretenida, hay un cierto esquema. Incluso el tamaño de los párrafos, 4 o 5 líneas, sí. Este tipo de cosas. Si empezamos a ver muchas diferencias en eso, es probable que la información no sea muy confiable, aunque pudiera ser basada en algo real, pero pudiera estar presentada de forma imprecisa o engañosa. Otro elemento, las fotografías. Google nos ofrece una herramienta muy básica de búsqueda inversa que es a través de Google Imágenes. Podemos jalar la imagen, arrastrarla y darle un paseíto por Google para ver si aparecen otras notas. Si la vemos en otras notas y no corresponde a lo que estamos leyendo, bueno, estamos ante una descontextualización de la imagen que obviamente fue utilizada para hacernos creer algo que no es. Otro elemento, aunque este es ya lo que se ha ido descartando un poco, es la redacción. Muchas veces las notas falsas están escritas literalmente, digo yo, se dice popularmente con las patas, o sea, con unas faltas de ortografía y gramaticales impresionantes, pero no hay que negar que también es quienes se dedican a hacer este tipo de contenido se han perfeccionado y lo que hacen es que también, creo, aprendieron a escribir correctamente, entonces ya no siempre se vuelve la mejor herramienta para distinguirlas. Una más pudiera ser las referencias. ¿Cuáles son las fuentes? Además de quien nos lo dice, ¿en qué se está basando? Y muchas veces estas notas no tienen otras fuentes. Entonces dicen, no sé, un estudio publicado, digamos, la persona que entrevistan dice que lo que afirma sale de un estudio que fue publicado sobre el tema, pero no dice ni de dónde salió ese estudio ni quién lo hizo, y no hay, que yo siempre veo como una señal, en esta época del hipervínculo, pues como que es raro ver una nota que no tiene hipervínculo, que no tiene referencias a ninguna otra, entonces eso también lo hace como un elemento suspicioso. Para mí serían esos los principales, de ahí se van derivando otros, pero serían los principales, ¿no? Revisar el encabezado, revisar la ortografía, la fuente. ¿Qué podemos hacer a veces? Contrastarlo, ¿no? Copiamos la fuente
y lo ponemos en Google a ver si aparece, si esa persona existe, ¿no? O si eso que dijo aparece en otras notas, eso también nos puede servir. Digo, pensando en medios muy grandes que tienen departamentos de verificación, por ejemplo, los medios estadounidenses y los medios ingleses tienen departamentos específicos de fact-checking y verificación, entonces es muy raro que se les vaya algo. Yo casi siempre estoy revisando información. Si es información internacional, pues no es que sea malinchista, pero no pongo en el buscador en Google palabras o claves en español, sino las pongo en inglés. Prefiero ir a medios en inglés, donde hay alguna tradición más de verificación, ¿no? Entonces, repito, también si nos causan indignación o mucha emoción los encabezados, si son sensacionalistas, si la redacción no es muy correcta, si no hay suficientes fuentes o hipervínculos, si el nombre de quien está hablando puede ser dudoso, y el material fotográfico o videográfico, porque siempre se utilizan las fotografías y los videos para sacarlos de contexto y ponerlos en una nota para hacernos creer algo que no es. Esas serían algunas de las básicas. Y la otra, que decimos los fact-checkers, bueno, pues si nos siguen en nuestras cuentas, pues pregúntenos, porque la verdad es que a eso nos dedicamos y somos una especie de bichos raros del periodismo que nos encanta estar rebuscando entre los datos. Y la verdad hasta lo disfrutamos, entonces sí puede ser cansado, pero pregunten, que sí, siempre contestamos, no. A ver, ya que estás diciendo esto justo, ¿qué pasa si a mí me llega una información de algún conocido en mi WhatsApp y de repente yo mismo digo, esto está raro, esto no me late, pero yo no tengo tiempo para ahorita ponerme, estoy yendo al súper y no me voy a poner a investigar ahorita en Google si es falso o no? ¿Qué podría hacer? ¿A un ciudadano normal, a qué puede recurrir una vez que identifica una información potencialmente falsa? La primera para tratar de evitar que se siga diseminando. 5, y no 5 shots, sino 5 segundos. Me baso en algo que es una regla de internet. Por ejemplo, sabemos que estamos entendidos un poquito de cómo funciona la red. En 5 segundos te tiene que atrapar un encabezado o un video de YouTube. Sabemos que después de los 5 segundos la gente se empieza a dispersar. De ahí tiene luego otros 20 segundos hasta un minuto para acomodarse y decir, bueno, me gustó los 5 minutos. Pues son esos 5 segundos en los que te atrapa una noticia o te atrapa un video de YouTube. Y yo digo de juego, en esos 5 segundos también revaloras la idea de que si algo se te cae al piso, tienes 5 segundos para levantarlo antes de que se infecte, ¿no? Entonces te tomas 5 segundos como para frenar y decir, a ver, un momento, esto es demasiado llamativo, demasiado interesante y pudiera ser falsa, porque tenemos que tener algo ya muy consciente de todas las personas. Y repito, cualquier persona que le llegue un mensaje en su WhatsApp tiene que estar consciente que allá afuera, en la red, hay un montón de personas fabricando noticias falsas todos los días. O sea, esto está ocurriendo. Entonces es como horrible decirlo, pero ya tenemos que salir con precaución a la red, a la navegación en la web. Hay que ir ya un poco preparados para esta gente que nos quiere engañar. Entonces pensar, bueno, esto probablemente sea falso, entonces no lo voy a compartir rápidamente. Y si es un mensaje de WhatsApp, que básicamente los más engañosos son audios más que los textos, pero combinan ciertos elementos que separo de los que decía yo antes, porque WhatsApp es más particular. Número 1, y está ocurriendo ahora sobre todo con el tema de COVID. Si son audios, la persona que habla en el audio raramente va a decir quién es. Siempre va a afirmar que tiene una información que nadie más tiene, o que se la dio otra persona, cuyo nombre tampoco nos dice, que tiene información que nadie más tiene. Esa información, arguyen esta persona o su fuente, viene de una institución de la cual tampoco a veces nos dicen el nombre, porque no lo pueden decir, que solo ellos tienen otra vez esa información. Son como los 3 niveles de gran secrecía, de algo así, for your eyes only, solo para tus ojos, ¿no? Y además nos piden siempre compartirla con quien más podamos. Es decir, esta especie de súplica por el share me parece que es un elemento básico casi siempre. Luego, la información nunca tiene ninguna evidencia. No hay evidencia de lo que nos están diciendo, no hay un documento. Hoy día, si yo tengo un documento que vi, inmediatamente le puedo sacar la foto con el teléfono móvil, pegarla a mi audio y subirla al WhatsApp. Es decir, no me parece tan imposible pasar una copia de un documento. Entonces, no tienen generalmente este tipo de soportes y casi siempre además juntan datos revueltos de diferentes notas. Entonces, si le damos una rebuscadita al audio, tomamos ciertos datos del audio y los buscamos en Google, los podemos encontrar. Ahora, como bien dices, y esto también yo lo reconozco siempre, el ciudadano común
no se va a tomar probablemente el tiempo de hacer la verificación. Pero lo primero que sí les pediríamos a los verificadores es, oye, detente tantito y no lo compartas. Y busca entre quienes hacemos verificación en México. Yo digo, ya somos bastantes, pero pues bueno, voy a hablar de mí, el caso editor de la semana. Yo respondo por inbox cuando me preguntan algo, ¿no? Y me envían o me cuentan allá o me pasan la copia o me mandan el audio. En verificado hacemos también cuando nos envían mensajes que estamos verificando, el sabueso de Animal Político. Hay un grupo de AJ Plus en español que se llama Verifica Malditas Fake News. Hoy está, por ejemplo, COVIDMX en Twitter revisando información sobre eso. Tenemos ahora ya también una alianza con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia que se llama COVID Conciencia. Está el hashtag, si buscan el hashtag van a encontrar las redes que estamos compartiendo y pueden preguntarnos también vía Twitter. Tratar de buscar también información en las fuentes que pudiéramos llamar confiables. ¿A qué me refiero con esto? Y esto es una búsqueda rápida. Lo que escuché en el mensaje de audio en WhatsApp, me voy a Google rápidamente y trato de buscar algo. Y si no encuentro muchas notas que además me den muchos datos sobre eso, pregunta a la gente, oye Luis, tú que estás revisando todo el día, dime una lista de los medios más confiables. Yo siempre les digo, jamás voy a hacer eso, porque tendría que empezar conmigo y es un acto de ego horrible, entonces no lo voy a hacer. Pero lo que siempre digo es, confía en aquel que te dé más fuentes, más evidencias. Entonces paso esto a los mensajes de WhatsApp y le puedo decir a los usuarios de esa red, quien les dé menos evidencia, quien solo hable de su propia voz o en secreto o porque no tiene más de manera de demostrar lo que dice, es en quien no debemos confiar y debemos de evitar compartir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de información que puede poner en riesgo el trabajo, y no del que dice que está en secreto hablando, no hablo de él, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra propia vida o de la vida de alguien más que conocemos, por el tipo de información que a veces se comparte, ¿no? Ahora, Luis Roberto, perdón la pregunta tan básica, pero ¿de dónde vienen las fake news, las noticias falsas? Porque en algún momento uno podría decir, bueno, esto puede ser un error, y cómo podemos también diferenciar entre una información de un medio, una nota que puede estar mal redactada por un error humano, y una información totalmente falsa, distribuida con una intención maliciosa para afectar a una institución, a un gobierno, a una empresa. ¿De dónde vienen esta diferencia y cómo podemos identificar a los autores materiales? Si hablamos de los autores materiales es muy difícil, porque son agentes, por llamarlo de alguna manera, agentes que lo que se encargan es de esto, de contaminar. Ahí pasó el capitán de atrás, de contaminar ya. De contaminar el debate público. Saludos. Esa es la intención de lo malicioso. Pero antes de entrar a esa parte voy a lo primero. Cada medio que hace verificación tenemos como que distintos grados o distintas clasificaciones. Las que yo he preferido utilizar a partir también de leer mucho de los distintos verificadores que hay en la red internacional de fact-checking son, hablo de notas de información, o contenidos imprecisos, engañosos, falsos y la sátira. ¿Okay? Y voy a empezar con la sátira porque me parece que es la que hay que separar tantito. Claro. Porque la sátira, pues bueno, es un texto irónico, es hecho con sarcasmo, sardónico incluso, que tiene como objetivo burlarte de algo, de algún fenómeno público y que recurre a información real, pero la distorsiona, pero no tiene el objetivo de engañar. Es decir, no hay malicia ahí. Lo que hay es la broma explícita. O sea, y si te la crees a veces, pues bueno, ese ya es otro problema más de la audiencia. Pero bueno, con toda la emergencia de los fake news en los últimos 3 años, mucha de la gente que se dedicaba a hacer la sátira periodística ha tenido que poner en sus sitios web o en sus cuentas, esto de sátira, esto son bromas, no te lo vayas a hacer, ¿no? Desgraciadamente así así. Que en México yo creo que el sitio más conocido que hace esto es el de Forma, y en Estados México Unidos el de The Forma, Onion, en ¿no? Estados Unidos el The Onion y la columna de Andy Borowitz de New York. Entonces, bueno, ellos han tenido que hacer esta aclaración. Entonces, hacemos la sátira a un lado porque además es parte del ejercicio periodístico, porque para hacer sátira implica también mucha documentación y tener la capacidad intelectual de poder construir esta broma sin que haya esta intención de contaminar el debate público, sino de bromear y que se entienda que es una broma. Luego está la información imprecisa, que entra también dentro de 2 esquemas, lo que conocemos en inglés como misleading information y disinformation. Disinformation sería desinformación
Y misleading information es información engañosa o imprecisa. ¿A qué se refiere esto? A cuando un periodista o un editor, por la carga de trabajo, por una omisión involuntaria, o incluso por descuido profesional, que no ocurre, comete una equivocación, publica un dato erróneo que está dándonos una información que no es real. Pero a lo que me refiero es que ahí no hay una mala intención. Es una mala praxis, no nos debe de ocurrir a los periodistas, pero somos seres humanos que podemos fallar y equivocarnos. A mí me ha ocurrido, siempre publico una fe de error y ofrezco una disculpa, a todos nos puede pasar. Entonces, esta es información imprecisa, ¿no? En la cual, reitero, puede ser o una omisión voluntaria o involuntaria, un descuido, es parte del oficio. Debemos procurar los periodistas que no ocurra, pero no hay una intención de querer contaminar el debate. Las otras son las informaciones engañosas o falsas. La engañosa, a mí me encanta ponérsela siempre, así encasillarla casi en nuestros personajes políticos o funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque son los que te dicen, por ejemplo, un dato, pero no te lo comparan bien, te dan un porcentaje muy a modo, te dan la encuesta que más les conviene y no la que, por ejemplo, los pone de mal parados, y no te hacen la comparación nunca. Entonces, lo que están haciendo es manipular información real, verídica, pero a modo para su propio beneficio. Y eso es, digamos, yo ya me inventé una palabra ahí, no existe, que sería, eso es un grado grave de engañosidad, ¿no? No se vale hacer. Pero ellos son muy propensos a hacerlo. Y finalmente la información falsa es aquella que es estrictamente maquilada para engañar al público y para contaminar el debate público con una intención específica, que es, básicamente, yo lo que quiero es jalar más adeptos hacia mi lado o afectar a mi antagonista. Y ojo, esto no solo ocurre en periodos electorales, esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Hay documentación en libros de cómo Napoleón exageraba las cifras de sus conquistas o de la cantidad de muertos en una guerra, o cómo disminuía el número de muertos del ejército francés. Cuchareaba. Para que no bajara el ánimo, ¿no? Entonces la manipulación informativa ha estado ahí, vamos, claro. Creo yo, y siempre me gusta contarlo así, que la primera persona que pintó en las cuevas de Lascaux en Francia, estas pinturas rupestres, o en Atapuerca en España, pues pintó su versión de los hechos. No sabemos exactamente, y creo que la gente que estaba ahí en la caverna escuchando tampoco tiene la versión exacta de cómo cazaron al buey, al mamut, o cómo enfrentaron al dientes de sable, ¿no? Lo que tienen es la versión de los que salieron, mataron a la bestia, la trajeron y luego la pintaron y dijeron, mira, lo hicimos así, ¿no? Quiero creer, y como no había tantos intereses particulares, eran más honestos. Pero de lo que estamos hablando ahora cuando hablamos de información falsa es de gente que sí está haciendo esto con todo propósito de engañar, de contaminar el debate público y de confundir. Y ahora, aquí sale la pregunta, ¿no? ¿Y qué hay con todos estos que inventan hipótesis de conspiración? O sea, ¿tienen ganas de engañarnos? ¿Qué ganan ellos? Sí. O sea, ¿qué ganarían ellos con engañarnos si no les fuéramos a creer? Y aquí hay dos vertientes que también entran dentro de la noticia falsa. La noticia falsa no solo tiene que tener el carácter ideológico o sociológico o político, también hay de carácter económico. Si yo hago una noticia falsa, por ejemplo, para pegarle al presidente o a la oposición o viceversa, lavar a alguno de los dos, puedo conseguir muchos clics, muchas visitas y de repente empezar a monetizar a partir de información falsa. Y entonces ahí se convierte también en un negocio. Quizá a mí políticamente no me interesa ninguno de los personajes que forman parte de la política partidista en México o el mundo, pero sé que si hablo de esos personajes me van a leer y puedo empezar a ganar mucho dinero. Entonces también está ese componente económico siempre presente. Entonces, estas personas que a veces se inventan teorías de conspiración, o es porque las creen, y entonces, bueno, ya entra dentro de la noticia falsa, pero una cuestión ideológica, porque lo que quieren es convencernos de lo que ellos creen, y es ideológico, o se inventan unas teorías de control impresionantes, o más bien son hipótesis, y saben que mucha gente los va a leer, y con eso, o los va a ver en video, y con eso van a ganar mucho, ¿no? Entonces, esa sería la parte maliciosa. Puede ser económica, puede ser política, puede ser ideológica. Ahora, te repito, de pronto identificarlos
es un poco complicado. O sea, sí se puede a través de sistemas de rastreo en la red y llegar a identificarlos como hace la policía cibernética, pero pues vamos, no es algo que nosotros tengamos todos en nuestros teléfonos móviles o en nuestras casas, en las computadoras. Luis Roberto, se nos acaba el tiempo, nos quedan 3 minutitos, un poquito menos, pero no puedo dejar de preguntarte, bueno, ¿qué nos recomiendas a todos los ciudadanos que estamos tan expuestos a esta desinformación? ¿A dónde nos podemos acercar para conocer más? ¿Cuáles son fuentes confiables que nos permitan, pues, ampliar nuestra capacidad para detectar las noticias sin falsas? Importar de dónde venga la información, aquella en la que debemos confiar es en la que nos da mucho más evidencias, más elementos para sostener lo que nos están afirmando. Eso me parece un elemento súper clave a la hora de leer medios, ¿no? Y lo digo así a la hora de leer los medios porque estamos leyendo otros medios que son los que están en Internet. Me gusta mucho decir que en esta época en la que estamos viviendo tenemos que aprender a leer el mundo a través de la ventana de Internet, ¿no? Es como educarnos en leer medios, que es la nueva alfabetización mediática. Ver el mundo a través de esta ventana de Internet y poder interpretarlo de la manera correcta. Ahora, están los medios profesionales que hacen periodismo, regularmente, estamos los verificadores, repito, verificado.com.mx, el editor de la semana en Facebook o @ el editor de la semana en Instagram o LR Castillo en Twitter, está AJ Plus en español, que también se quedó con el proyecto de Verifica Malditas Fake News, está el Sabueso de Animal Político, entre otros que podría yo mencionar. Algunos medios también han incorporado ya esta labor de verificación y también hay algunos que nos dedicamos a dar talleres. Yo voy a empezar ahorita en este tránsito de la crisis sanitaria a impartir algunos talleres de verificación muy básica para usuarios comunes de las redes. No es algo especializado para periodismo, porque no tiene que ser tan complicado. Y voy a empezar a poner la información a partir de lunes en mis redes, repito, en Instagram, @ el lector de la semana, y en el perfil de Facebook, Luis R. Castrillón, o en la fanpage de Facebook, Luis R. Castrillón, el lector de la semana, ¿no? Creo que es importante que busquemos también, repito, también en el mercado, en el Sabueso. El Sabueso hay un trabajo muy bueno también en todo este sentido. Repito, AJ Plus en español también tiene un proyecto de verificación muy interesante en México. La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia con este proyecto COVID Conciencia, la página de Verificiencia, que solo se dedica a hacer también trabajo sobre verificación de temas de ciencia y tecnología y salud, entre otros que en México estamos pues, dando la batalla. Y hay una alianza ahorita que se llama LATAM Chequea, pueden buscar así, LATAM, de Latin America, LATAM, con M al final, Chequea, que es una alianza de muchos medios que hacemos verificación en América Latina, que compartimos notas. Entonces, si buscan por ahí van a poder llegar a donde se está haciendo el reservorio de todas las notas de LATAM Chequea, o buscando el hashtag LATAM Chequea en las redes sociales, y van a empezar a encontrar estas notas también. Lo expuestos que estamos a este tema de la desinformación, darnos consejos generales de cómo identificar las noticias falsas y recomendarnos estos lugares en donde podemos acercarnos pues con mayor tranquilidad al saber que detrás hay un equipo de profesionales verificadores de la información. Muchas gracias, Luis Roberto, te mando un abrazo. Gracias, Diego, por este espacio, por este espacio virtual, ¿no? Porque realmente estamos no en un lugar, sino en un espacio en la red que me permitiste compartir con tu auditorio. Espero haber sido claro. Reitero, cualquier pregunta, ahí está en mis redes sociales. Estoy todo el tiempo ahora metido en esto y contestando. No los voy a dejar ahí colgando con la respuesta esperada. Y pues que tengan mucho cuidado porque la desinformación es un virus. Y yo podría decirles hoy día que es mucho más contagioso y más veloz que el propio SARS-CoV-2. Buenísimo, Luis Roberto. Pues ahí está el consejo de Luis Roberto y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado como cada semana en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y nos escuchamos la próxima semana a la misma hora por esta estación y por todos los canales de QWERTY. Bendiciones a todos. Chao.